para que así como reconociste a tu padre en la fe, Samuel Joaquín, hoy digas, mi padre en la fe es Nazón Joaquín. Tu dueño, tu Señor, tu Dios, el que ha puesto en tu corazón que tú vengas a reconocer este ministerio. Entonces, por muy difícil que pueda ser la circunstancia, nosotros estamos unidos al interior de la iglesia, además como no pensamos estarlo. Yo realmente me sorprendo de la unión de la iglesia y de la fe de los hermanos, porque aunque vamos al templo, en el momento en que podamos hacerlo y lloramos porque es un asunto doloroso, salimos confortados porque creemos en la inocencia de Dios y creemos que Dios además a través de la oración nos está consolando. Voy a decir que el hermano Samuel Joaquín es llamado Dios fuerte en medio de su pueblo. Va a ser una bomba que va a explotar y va a causar mucho. Él es el que me cuida, Él es el que me guía. Y Satanás huye. Y Satanás se va. Porque Satanás sabe quién es Samuel Joaquín. Sí, hermanos. Sí. ¿Quién es él? Dios fuerte en medio de su pueblo. A ver, hermanos. ¿Emitimos esta frase de la Biblia? ¿La borramos? ¿O le damos el debido realce? El que está allí en California es libre. ¿Para qué? Para hablar con Dios. Libre para amarnos. Allá estaba en la cruz y era libre para derramar sus bendiciones y salvación aún para los presos y para los que están en situaciones difíciles. A ese no lo conocen, nunca lo han visto, no han sentido su poder y su gracia, porque esa es para los que creen. Que ahí está una prueba del amor, que Él mandó a su Hijo. Entonces no, si lo vemos de una forma superficial o simplista, pues vino Cristo y murió, ¿no? Pero eso a mí ¿en qué me sirve, no? ¿O de qué me ayuda? ¿O ese amor en mí cómo puede hacer efecto? Que el Señor o que Dios haya mandado a su Hijo Jesucristo por amor, y si yo no sé de qué va esto, o para qué, y ahí es donde complementamos, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea. Y justamente la misión de Cristo es traer un mensaje contundente y claro. La misión de Cristo no. Aquí, hoy en esta era, hay una gran misión y es el ministerio apostólico, ¿sí? De Jesucristo en un apóstol llamado Nazón Joaquín. Estas personas son incrédulos y se están haciendo pasar por hermanos. Tengan mucho cuidado. La honra y la gloria del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, dice la palabra del Señor, sea Cristo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Pero su Hijo se fue, hermanos, ascendió a la diestra del Padre. Ahora el amor de Dios se ha manifestado en el apóstol del Señor. Nosotros podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Porque Él es, hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Qué hermoso es entender esto, hermanos. Lo entendemos otra vez, hermano, porque hay una obra en nuestro corazón. Esa obra, hermanos, hay que cuidarla. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. Primero que nada, la Biblia, sabemos los de la Iglesia del Dios Vivo, los de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, que la Biblia es el testimonio escrito, ¿sí? Que no abarca nuestro tiempo, pero por la autoridad de un apóstol del Señor aceptamos la letra, ¿sí? Bueno, los que nos retan quieren imponer la Biblia.
¿Por qué la quieren imponer? Porque no tienen autoridad de Dios, ¿sí? No están autorizados por Dios. Entonces de lo que hacen se cuelgan nada más de lo que son las escrituras. No tiene caso perder el tiempo. Eso no sería un debate real y verdadero. Amén, hermana Gloria Martínez. Dios le bendiga. Un debate real, verdadero, sería que uno y el otro aceptaran los puntos y que hubiese un ganador. Pero en este tipo de debates, discúlpenme, pero no existe ganador. No, hermano, no somos cristianos, porque esa palabra la acuñaron los católicos romanos desde hace muchos años, hermano. No, hermano, no somos cristianos, porque esa palabra la acuñaron los católicos romanos desde hace muchos años, hermano. Los verdaderos cristianos, fíjense en qué consiste los verdaderos cristianos, hermano. Dije, en conocer la elección de los siervos de Dios, en oír su evangelio, su predicación, su doctrina, en recibir su autoridad. Eso es garantía de la salvación de nuestras almas, hermano. Claro que para garantizar nuestra salvación debemos de permanecer, porque el Señor dijo, sé fiel. ¿Hasta cuándo? ¿Un tiempo? ¿Unos años? ¿Una temporada? ¿Hasta cuándo vamos a ser fieles? Sé fiel. El fiel es el que no cambia su pensamiento o su manera de pensar. ¿Cómo empezó, hermano, tu manera de pensar cuando te hablaron de este evangelio y de esta doctrina y que había un apóstol y que hay un apóstol aquí en la tierra? Ay, hermano, a nosotros nos admiró y nos dijo, ¿cómo que hay un apóstol en la tierra? La salvación consiste, primero, en que Dios ha elegido a sus siervos y lo ha enviado a la tierra. También, hermano, la salvación consiste en conocer a un siervo de Dios. Consiste en conocer a un siervo de Dios, porque debemos conocer los verdaderos, los auténticos siervos de Dios, porque ellos son los autorizados por Dios para predicar el evangelio revelado y verdadero, y que pueden salvar nuestras almas también. Entonces todo esto, hermano, nos distingue como iglesia de Cristo Jesús. No, hermano, no somos cristianos, porque esa palabra la acuñaron los católicos romanos desde hace muchos años, hermano. Los verdaderos cristianos, fíjense en qué consiste los verdaderos cristianos, hermano. Dije, en conocer la elección de los siervos de Dios, en oír su evangelio, su predicación, su doctrina, en recibir su autoridad. Esto es garantía de la salvación de nuestras almas, hermano. Claro que para garantizar nuestra salvación debemos de permanecer. La salvación consiste, primero, en que Dios ha elegido a sus siervos y lo ha enviado a la tierra. La salvación consiste, primero, en que Dios ha elegido a sus siervos y lo ha enviado a la tierra. También, hermano, la salvación consiste en conocer a un siervo de Dios. También, hermano, la salvación consiste en conocer a un siervo de Dios.
porque debemos conocer los verdaderos, los auténticos siervos de Dios, porque ellos son los autorizados por Dios para predicar el evangelio revelado y verdadero, y que pueden salvar nuestras almas también. Entonces todo esto, hermano, nos distingue como iglesia de Cristo Jesús. Lo importante está en conocer, hermano, una elección de Dios, en conocer también, hermano, una doctrina revelada, y en conocer también que en la iglesia hay una autoridad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esto que les acabo de mencionar, hermano, nos garantiza la salvación. La palabra de Dios no es un libro lleno de letras. No, hermanos, este libro es un testimonio que habla de un pueblo pasado, que es el pueblo de Israel, que habla de una iglesia primitiva, como es la iglesia de Dios, nuestros hermanos que vivieron en aquella época. Pero esta no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser letra, ya que somos enseñados por el Espíritu de Dios que la letra, ¿qué hace? La letra nos mata, nos confunde, nos lleva por caminos equivocados. Porque la doctrina del apóstol Pedro, la que quedó escrita en este libro, no es para nuestra salvación. La doctrina del apóstol Pablo, que está plasmada en este libro, no es para nuestra salvación. ¿Y por qué dice, hermano Nazón, que esa palabra, no, hermanos, ahora no tiene validez para nuestra vida eterna? Porque ellos no pueden responder por esa palabra. Y entonces, ¿qué hacemos? Hermanos, sigue habiendo palabra de Dios en la tierra. Sigue existiendo el evangelio eterno en la tierra, porque en la tierra sigue habiendo siervo de Dios. Conforme al plan de ¿qué, hermanos? Conforme al plan de Dios. Nosotros les decimos, sí, también leemos la Biblia, pero no es la Biblia la que nosotros vamos siguiendo. Decimos en una alabanza, ¿verdad? Libro santo, por Dios inspirado. ¿Nos referimos a este libro? No, hermanos, porque si fuera esta letra, igual estaríamos como los otros, confundidos. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es virtud. La palabra de Dios es revelación. Y esa es la que rige a este pueblo. Hoy podemos decir que más que este libro, hay un libro por Dios inspirado. Manantial de verdades eternas. El que viene a romper esas cadenas del pecado, de la ignorancia. ¿Sabes cuál es ese libro? Y ese libro te está hablando hoy para decirte, hay una voluntad de Dios. Hoy podemos decir que más que este libro, hay un libro por Dios inspirado. Manantial de verdades eternas. El que viene a romper esas cadenas del pecado, de la ignorancia. Así es, hermanos. Tú sabes cuál es ese libro. Y ese libro te está hablando hoy para decirte, hay una voluntad de Dios. Así es, hermanos. Tú sabes cuál es ese libro. Y ese libro te está hablando hoy para decirte, hay una voluntad de Dios.